Kendall, súper agradecido porque acepté la invitación para conversar sobre esta locura. Es una locura, 384 kilómetros. Primero que todo, y te lo pregunto nuevamente, ahora te lo preguntaba fuera de micrófono, ¿quién es Kendall Picado? ¿Dónde nace? Y contame un poco en términos generales sobre vos, antes de anticiparme sobre lo que has hecho la semana anterior. Un gustazo saludarte. Un placer, muchas gracias por la entrevista. Y nací en Costa Rica. am, Me crié con mi abuelo agricultor en la zona de Los Santos, en Tarrazú. En el mundo de correr, soy bastante nuevo, la verdad. Mi primer maratón fue hace 2 años, pero siempre he tenido como esa mentalidad de querer empujar más. Entonces descubrí que por medio de correr es una herramienta que le puedo utilizar para darle forma a mi mentalidad y utilizarlo para, para ir más allá, para empujarme a mí mismo. Entonces ahí fue donde encontré las Backyard Ultras, que son unas carreras muy mentales. Y hice la primera hace menos de 2 años y la última que hice logré completar 56 vueltas o 56 horas consecutivas corriendo con una distancia total, como usted lo dijo, de aproximadamente 384 kilómetros. Y pues llama mucho la atención a un joven de 21 años con tanta resiliencia, con mucha paciencia, pero aún así con mucha hambre de conquistar, con mucha hambre de hacer cosas grandes. Kendall, voy a devolverme porque vos me decís que tenías dos maratones previas. Ahora, vos empezaste entonces a correr maratón con 19 años. Correcto, sí. ¿Y cómo te dio el gusto, digamos, de empezar a correr maratón tan joven? Siempre salía a correr, o sea, estaba en Australia, llevaba en Australia 2 años y necesito hacer algo para mantenerme ocupado. Entonces empecé a correr en las tardes, en las mañanas, pero yo quería hacerme mejor en el deporte. Entonces digo yo, vamos a intentar una maratón, que es lo peor que puede pasar. Mi primer maratón fue terrible. La ¿Cuál? hice en Sydney Marathon hace 2 años. Que ahora es Major. Exactamente, sí. Y fue terrible, fue más de 5 horas en una maratón. Tuve un montón de problemas y todos esos problemas digo yo, ok, ¿cómo los resuelvo? ¿Cómo me hago mejor en esto? ¿Cómo hago la nutrición mejor? ¿Cómo planeo mi entrenamiento? Y desde ahí fue donde me introduje en el mundo poco a poco. Kendall, ¿qué otra maratón hiciste aparte de Sydney? Hice Sydney también el siguiente año, hace un año. Esas son las únicas dos maratones que he hecho. Y hice Sydney, la maratón de Sydney. Después hice mi primer Backyard Ultra en este formato de carrera, completando 19 horas, 131 kilómetros. Mi segunda Backyard Ultra, ya con mi entrenador, con un poco más de conocimiento, con un poco más de teoría, con más estrategia, logré completar 28 vueltas. En esta me coroné el Last Man Standing, el último hombre en pie. La gané. Al final de la carrera, hubo una elevación total de 6.500 metros. O sea, no era plano para nada. Y la tercera fue en Sydney, Sydney Backyard Ultra. Esta la completé con 50 horas, un poco más de 200 millas. Y la última que acabo de hacer de BPN, aquí bueno, en Austin, Texas, con 56 vueltas. Esas Ah, son ah, mis carreras hasta ahora. Kendall, antes de meterme en la parte meramente del evento, Ujú, el evento, tengo mucha pregunta alrededor del evento. claro. Hay algo en lo que me perdí. Vos me contás ahora que sos de Tarrazú, que te criaste con tu abuelo, pero que viviste en Australia. Y de hecho escucho parte de tus entrevistas. Más, te voy a ser muy franco. Yo pensé que vos eras un tico que vivía en los Estados Unidos porque tenés muy buen inglés y demás. Contame un poco cómo fue tu crianza, dónde has vivido, cómo te criaste. Viví toda mi vida en Costa Rica, hasta los 18 años. Cuando salí del colegio, quería buscar otras oportunidades, otros países, mejorar mi inglés. Fui a Australia por 2 años y básicamente eso ha sido todo. De vez en cuando he visitado Estados Unidos para visitar familia, pero no he vivido aquí.
a trabajar o a estudiar? ¿Te fuiste a Australia? A los dos, a A los estudiar y a dos. trabajar. Ok. Kendall, sobre el evento, ¿cómo se corren casi 350 kilómetros de manera continua? Contame un poco y expliquémosle un poco a la gente en términos generales cómo es el evento, porque a grosso modo entiendo que el último en cada vuelta de 6,7 kilómetros aproximadamente, el último va saliendo de la competencia, arrancaron, entiendo, 132, pero explícame un poco el formato de la prueba. Claro, bueno, se llama Last Man Standing Backyard Ultra. Es una carrera que solo tiene un ganador y el resto de las personas se denominan o se llaman DNF, que significa Did Not Finish o no completó, no terminó la carrera. O sea, en la carrera solo hay una persona que la completa. Um, es un circuito de 6,7 kilómetros y se inicia cada hora a la hora. Por ejemplo, si la carrera comienza a las 12 de mediodía, usted hace su primer circuito en 45 minutos. Significa que tiene 15 minutos para descansar en su toldo, con donde está todo su equipo. Ahí se alimenta, se hidrata, duerme si necesita, hace lo que quiera. A la una en punto, donde se completa la hora, tiene que regresar al corral de inicio y comenzar el siguiente circuito. Y regresar cada vez antes de la hora. Entonces ahí usted determina su estrategia, qué tan rápido, qué tan lento lo hace. Mi estrategia fue completar circuitos de 52 minutos a la mayoría del tiempo. Eso me daba 8 minutos de descanso, que era suficiente para mí para alimentarme, hidratarme, hacer cualquier necesidad que tenía que hacer. Durante la noche hice circuitos más rápidos de 45 minutos en promedio y eso me da para tomar una siesta, para dormir un rato, dormir 5 minutos, para descansar un poco y regresar de nuevo a la hora. Am, y básicamente eso es. Usted, conforme la carrera va avanzando, pasa un día que son 100 millas. El formato está a 6,7 kilómetros porque cada 24 horas se completan 100 millas, 4,2 millas cada hora. Entonces eso nos da 100 millas cada día y conforme va avanzando la carrera, obviamente se hace más difícil y los competidores deciden que quieren ser un DNF o Did Not Finish, no completar la carrera y irse a la casa con la distancia que ellos completaron. O sea, Kendall, entonces, para resumirte ahí, Ujú, si por ejemplo la vuelta yo la completo en 50 minutos, la vuelta 6 creo que son 6,7, ¿verdad? Kilómetros aproximadamente. correcto, seis Si, punto si- siete si yo la completo en 50 minutos, tengo 10 minutos para comer, descansar, lo que sea. correcto. Ok, ok. Y contame, ¿qué comes? ¿Cómo haces para mantenerte en pie? Porque ahora me decías que planificaste 52 minutos cada vuelta con tu entrenador. Ujú, correcto, ese es un promedio, a veces son más rápidas, más lentas. La base de mi alimentación, el día estuvo demasiado caliente, habían temperaturas de casi 40 grados Celsius, 35 grados Celsius por ahí. Am, Mi base de alimentación, bueno, y la hidratación fueron por lo menos 1 litro de electrolitos que incluyen 600 miligramos de sodio, 50 gramos de carbohidratos. Eso va en 1 litro aproximadamente, dividido en 2 botellas. A veces estaba más caliente, entonces consumía una extra. Y alimentación, comía waffles, comía pancakes, comía un poco de fruta, no demasiado porque tiene mucha fibra. Comía burritos, comía tacos, comía cualquier cosa, la verdad, pero mucho carbohidrato, mucho sodio, todo lo que me pudiera dar energía. La ventaja mía es que soy joven, entonces puedo procesar mucha comida. Y sos muy autodidacta, me parece, ¿no? O sea, aprendes solo muchas cosas de nutrición. Evidentemente tenés una guía de un entrenador, pero me parece que a tu edad, cuando me hablas de todo el tema alimentario, te has documentado muy bien, ¿no? Sí, claro, a veces no soy tan entusiasta de la parte de los números en las carreras, entonces cuando era momento de la carrera, yo le digo a mi entrenador, usted preocúpese de las matemáticas, yo voy, corro la vuelta y me encargo de hacerlo a tiempo. Usted encárguese de toda la parte aburrida, de todas las matemáticas y yo corro.
Pero sí, yo soy muy autodidacta. Todo lo que he aprendido es básicamente por cuenta propia. Kendall, ¿cómo haces con el sueño? Porque ya llega un momento en el que después de cada vuelta de tener 8, 10 minutos para hacer una siesta de 5 minutos, pues el sueño acumulado te va pasando factura, supongo. ¿Cómo fue tu experiencia con el sueño después de correr de forma seguida las más de 56 vueltas? La verdad me fue bastante bien porque tomé como prioridad el sueño desde la primera noche. Muchos corredores se olvidan del sueño desde la primera noche, o sea, no consideran dormir o no duermen bien y cuando llega la segunda o tercera noche les pasa la factura. Entonces depende de qué tan lejos esté usted dispuesto a correr. Si usted quiere pasar a la tercera noche, es indispensable que tome unas cuantas siestas para no tener alucinaciones o no tener tanto cansancio, no quedarse dormido o no caminar dormido durante la tercera noche, porque eso puede pasar. No fue mi caso y no llegué al punto de alucinar visualmente, pero sí tuve unas alucinaciones como eh, sonoras, o sea, iba corriendo y yo pensaba que venía alguien detrás y eran mis propios pasos. O iba corriendo y escuchaba el sonido del reloj. Cada vez que uno completa o termina una vuelta, uno tiene que estripar un botón en el reloj y hace un sonido determinado. Y yo lo iba escuchando en el circuito y no había absolutamente nadie alrededor mío. O en la noche también escuchaba gente aplaudiendo o celebrando y volví a ver y no había absolutamente nadie. Yo estaba adentro del circuito donde no había gente. ¿Eso después de cuánto de correr? O sea, Eso fue, en días, cuántos te mantuviste corriendo? ¿Cuántos días? fueron un poco más de 2 días, 2 días y medio por ahí. Ujú. ¿Y eso te Ajá. pasó en qué momento de la carrera? Como en la segunda noche, que fueron a 50 y tanto de horas, como después de las 48 horas, más o menos. Kendall, y la topografía, ahora me hablabas que sí tiene un desnivel positivo importante. ¿Cómo es el circuito? No, en realidad este circuito en Texas es bastante plano. Era muy plano, pero eran dos circuitos. La carrera se dividía como en dos porciones, por decirlo así. La primera porción era bastante plana. La segunda porción, al final del circuito, tenía unas cuantas subidas y bajadas, pero no era nada por qué preocuparse. He hecho peores. ¿Y físicamente cómo estás ahorita? Ha sido casi una semana. Y me costó recuperarme, o sea, aún tengo una pantorrilla muy demasiado cansada, está hecha ah, Echa y pistola, como decimos los ticos. hecha pistola, sí. Y una rodilla está bastante inflamada porque yo hice dos carreras muy consecutivas. Hice la de Sydney Backyard Ultra, que esa fue 4 o 5 semanas, como un mes antes de esta. Entonces sí me recuperé, pero probablemente el cuerpo aún tenía ahí como aún cosas en que trabajar que no se recuperaron al 100%. Sí, el tipo de calzado que usas ahí, ¿cómo es? Kendall, ¿zapato convencional o zapato de trail? No, utilicé road, zapatos para correr en la carretera. Usé dos pares de esos cuando se puso bastante, con mucho barro, cuando estaba lloviendo. Empecé a utilizar trail shoes. ¿Y cómo fue lo de la tormenta por el que al final tuvieron que detener la carrera? Eso fue en el circuito 57. Al iniciar el circuito, el organizador dijo, viene una tormenta, no sabemos qué tan fuerte va a ser, pero ustedes salen por su propia cuenta. O sea, no nos hacemos responsables si usted muere en el circuito. Am, pero comenzamos el circuito, íbamos como por la mitad y la tormenta se puso mucho peor. O sea, al principio era lluvia, que está bien, un poco de viento, uno puede correr con eso, pero después empieza mucha rayería, el viento era cada vez más fuerte, apenas se podía ver al frente suyo. Los toldos estaban volando por todo lado, la comida por todo lado. El toldo principal y el toldo donde estaban los médicos era un toldo gigantesco como de 6 por 6 metros. Lo levantó y dobló el metal
O sea, era una tormenta bastante fuerte y nosotros estábamos corriendo, estábamos en el circuito como a mitad de completarlo y llega un vehículo 4x4 con los organizadores y me empiezan a gritar, está bien, y yo, sí, estoy bien, pues está lloviendo, sí, pero estoy bien. Y, ahí comienzan a hablar con el dueño de la compañía, con Nick Bear, y empiezan a preguntarle que qué hacemos, que si paramos la carrera o que qué hacemos. Y en ese instante la tormenta se elevó a un nivel extra, entonces todo el mundo eh, recibió notificaciones en el celular que era como un tornado. Y entonces apenas la persona que iba manejando el vehículo que iba a la par mía recibió un mensaje de, no, cancélela, traiga a los corredores. Entonces él me dijo, get in, get in, get in, que se metieran en el carro. Y yo, está bien. Y entonces me metí en el carro, nos llevaron a salvo, nos pusieron un contenedor de exportación para que estuviéramos a salvo. Luego nos llevaron a la casa y ahí fue donde finalizó la carrera. Tenías fuerzas todavía para seguir, o sea, sí sentías la convicción de que podías, ganaste, evidentemente ganaste, ¿verdad? Compartido con el alemán, pero sentías la convicción de que podías ganar la carrera. Sí, definitivamente. Yo iba ahí con el único plan de ganar la carrera, no importara qué. La persona que iba manejando el 4x4 estaba muy convencido, o sea, de sacarme de la carrera, que me tenía que ir, pero yo obviamente ingresé al vehículo, me fui por seguridad, pero ahora que todo está calmado, ahora que puedo pensar un poco mejor las cosas, ya que dormí un rato, ahora me pongo a pensar, yo hubiera querido seguir corriendo para ser el único ganador, pero este alemán batalló bastante conmigo y también se merece el gane. Entonces, las cosas pasan por algo. La tormenta llegó, probablemente iba a ser una tormenta bastante fuerte, entonces estoy satisfecho con la victoria compartida. ¿Qué anda ahí incentivo económico en este tipo de prueba? No, no, a veces hay unas carreras que sí dan incentivo económico, pero en esta no. Bueno, perfecto. ¿Cuándo estás de vuelta a Costa Rica? 16 de junio. 16 de junio. ¿A qué te dedicas en este momento? En este momento soy atleta, es mi Corredor. único, exacto. En Sydney hice landscaping. Ajá, ok, Ajá. muy bien. Kendall, un gustazo conocerte y te agradezco mucho el tiempo. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Kendall Picado, que ha hecho esta proeza, correr prácticamente 2 días seguidos, más de 350 kilómetros en esta conversación especial.